al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador. Hoy día nos vamos a introducir a hablar un poco del momento político electoral que vive nuestro país, para lo cual he invitado cordialmente a nuestro estudio a Roger Celi. Él es de Observatorio Legislativo, una entidad que se dedica a analizar e investigar lo que pasa en el Parlamento ecuatoriano. Roger, mucho gusto y bienvenido a nuestro programa. Muerte cruzada, un castigo para el propio presidente Lasso, un castigo para los 137 asambleístas que se fueron, una oportunidad a lo mejor para el país. Bueno, creo que la muerte cruzada fue un alivio para la ciudadanía. Creo que usted, yo y varias personas pues difícilmente vamos a extrañar a la Asamblea Nacional que tuvimos. Pero lamentablemente el próximo periodo legislativo, si no cumplimos con dos condiciones, pues posiblemente tengamos a los mismos legisladores o algo muy parecido. Vamos a hablar de eso hoy día. ¿Por qué los parlamentos en el mundo, obviamente en el Ecuador, terminan siendo un antro de descrédito, de desconfianza y de un sinnúmero de cosas, a sabiendas que son los primeros poderes del Estado, los que representan hipotéticamente a la democracia, representan a la política, representan a los electores? ¿Por qué caen en ese desprestigio los parlamentos en el mundo y en el Ecuador? Bueno, hay varias razones. Entre las más importantes, en primer lugar, es que el Parlamento difícilmente logra conectar con la agenda ciudadana. La agenda parlamentaria no conecta con la agenda ciudadana. Pongamos un caso. En una semana en el Ecuador en donde se incrementa el número de muertes violentas, la Asamblea Nacional está aprobando el Día del Bizcocho. Entonces, esa desconexión con la agenda ciudadana hace que la gente no confíe en el trabajo que hace la legislatura, por más relevante o importante que sea. Y en segundo lugar, usted lo ha dicho, los parlamentos en el mundo no logran conectar o generar credibilidad con la ciudadanía. Y esto se debe a que en el Parlamento confluyen muchas ideologías, muchos puntos de vista, muchas posturas. Yo siempre digo, afortunadamente tenemos Parlamento, que es una institución política, legal, del Estado de Derecho, que nos permite de alguna manera procesar el conflicto político. Y cuando ya no hay Parlamento, pues el conflicto político pues se puede procesar en las calles, se puede procesar de otra manera que difícilmente abona la democracia. La muerte cruzada, y con esto termino esta parte, es un mecanismo constitucional, legal, por supuesto, pero la pregunta es, ¿esto abona la democracia? ¿Con esto vamos a tener un mejor país? Y esa es una pregunta, como que con este precedente del señor Lasso, del decreto 741, diríamos que el Ejecutivo, el gobierno, porque este es un Estado presidencialista, no es parlamentario como otros países, queda en la impunidad. Cualquier presidente que se siente incómodo con su asamblea de turno, que le van a enjuiciar y están a punto de votar, como lo que pasó con el señor Lasso, dice se cierra y se acabó, y la impunidad queda ahí. Pero aquí hay un juego de intereses, como usted lo ha dicho. Los que escogen a los candidatos son los partidos y movimientos políticos. Los que eligen, en este caso, somos los ecuatorianos. Pero lo que pasa es que ahora hay partidos de alquiler y candidatos de alquiler. ¿Cómo superar esa cosa? ¿Cómo hacer que los ciudadanos sepan y disciernan quiénes son los caballeros que se presentan, que están en la foto? ¿Y cómo hacer que los partidos no sean de alquiler y que no a la vuelta de la esquina estén buscando sus propios candidatos o los candidatos de sus propios partidos? Bueno, usted ha topado un punto muy neural en la política y son las organizaciones políticas y los movimientos políticos. Aquí hay varias cosas que hacer. No es una solución panacea para solucionar el problema. No hay fórmulas mágicas. Efectivamente es un tema de juntar el hombro todos. Por ejemplo, voto informado, que es algo que promovemos desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Difícilmente en unas elecciones con tan poco tiempo van a permitir que la ciudadanía se informe de los candidatos que están para la asamblea o que están para la presidencia o vicepresidencia de la república, y ahí hay un problema, ¿no? Si nosotros no votamos de forma informada, vamos a escoger a la cara más bonita, a la que más recordamos. Quizá hay otros candidatos muy probos, íntegros,
que tienen las credenciales para ocupar un cargo público, pero por el problema del voto informado, o por la falta de voto informado, mejor dicho, esto no se cumple. En segundo lugar, son necesarias reformas legales, tanto en transfugismo político, que es mejor conocido como el camisetazo, cuanto en los procesos de democracia interna. No puede ser que en esta legislatura se han presentado más de 20 casos de transfugismo político, es decir, legisladores que se quitaron su camiseta, se fueron a la independencia o se cambiaron de camiseta. El mismo día que se posesionaba, el 14 de mayo del 21. Ya se estaban cambiando. Vemos un ejemplo internacional exitoso, que es España. En España, las organizaciones políticas se pusieron de acuerdo para desincentivar el transfugismo político, mejor conocido como camisetazo. ¿Qué hicieron? Decidieron hacer un pacto en el cual no reciben candidatos que hayan incurrido en transfugismo político. Es decir, el candidato que por ahí se cambió un par de veces de camiseta ya no tiene la oportunidad de participar en una organización política. No se limitan sus derechos, simplemente es un acuerdo de las organizaciones políticas para evitar esto. Y en segundo lugar, los procesos de democracia interna. No puede ser que hoy en día no sepamos quiénes son los candidatos de las organizaciones políticas más fuertes del Ecuador. No puede ser que organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano, que tiene militancia, tiene cuadros interesantes que podrían ocupar una candidatura a la presidencia, mire al primer aparecido, que tiene un perfil aparentemente ganador, al señor Jan Topic, y lo tome como su candidato. ¿Qué pasa con toda esa militancia de años de las personas que han estado en el PSC? ¿Qué pasa con la democracia interna? Yo le pregunto al PSC, ¿ustedes consultaron a sus bases si es que se sienten representados con Jan Topic? Tendrían que respondernos y ser transparentes en ese sentido, ¿no? Porque los candidatos, hablamos lo de ahora, se autoproclaman. Y eso de la democracia interna o primaria es una vil mentira, una cerdosa mentira, diría la gente, ¿verdad? Pero los propios congresos no legislan, porque el Código de la Democracia se pone parche, pero esos parches son demasiado vulnerables o demasiado pensados para no hacer nada bueno. ¿Qué diremos? Yo no sé, quiero trasladar un poco. A mí me ha preocupado que en esta asamblea que se terminó el 17 de mayo, había gente que se creía superdotada. Usted que ha estado observando con el Observatorio Legislativo, ¿cuál ha sido el desempeño dentro del asunto del trabajo, por ejemplo, de Vanegas, por ejemplo, de Llori, por ejemplo, de Villavicencio? Villavicencio parece, él se cree un superhombre, un superlegislador. Cuéntenos, usted sabe de esas cosas. Claro, afortunadamente la Asamblea Nacional ha avanzado mucho en transparencia, pero aún le falta, eso es importante señalar, y eso nos permite tener datos para al menos tener un punto de partida para un análisis, ¿no? Una de las cosas más importantes es algo que se llama la agenda parlamentaria, que la aprueban cada año. Es decir, los legisladores, los líderes de bancada se ponen de acuerdo y dicen, vamos a aprobar tantas leyes, vamos a avanzar en estos temas. La primera agenda parlamentaria de Guadalupe Llori, que se denominó Minga por el Ecuador, esa agenda parlamentaria se cumplió en un 40%, es decir, nos quedó debiendo un 60%. Luego, el segundo año, con la presidencia de Virgilio Saquicela, se presentó la agenda del diálogo a los hechos. Esa agenda avanzó más de un 70%. Pero si sumamos el 60% que nos debió Llori y el 30 más o menos por ciento que nos debió Saquicela, un 70% de las leyes planteadas por los propios legisladores no se cumplió. Entonces, si nosotros queremos evaluar a la Asamblea, debemos decirle qué pasó con ese 70%, por poner un caso, y es algo importante. No se aprobó la ley de gestión de riesgos. Estamos frente a una amenaza, una emergencia que podría ser el Cotopaxi, el volcán Sangay, otra pandemia, y no tenemos una ley que nos ayude a coordinar las instituciones públicas y los recursos para solventar una crisis de esta naturaleza. No tenemos un código de la salud, no tenemos una ley de minería. Ustedes ven que en la Amazonía hay exterminio de muchas zonas de la Amazonía. Sarumo, por ejemplo, se está hundiendo y ya hay un informe que está guardado en el archivo de la presidencia de la Asamblea para segundo debate, ya para votar, de la ley de minería. Y no se vota. Y así un sinnúmero de leyes que no se han topado y que nos han quedado debiendo. El desempeño, yo le ponía nombres. Claro, ¿cuál es el desempeño de aquellos? A ver, los legisladores tienen 3 categorías y voy a permitirme utilizar los datos específicos para no cometer errores.
tienen tres categorías de gestión. La primera tiene que ver con la gestión legislativa, que son el número de los proyectos de ley que se han presentado. En nuestro informe anual, pues podemos evidenciar algunas cifras, ¿no? Se han presentado, por ejemplo, más de 500 proyectos de ley en este periodo. ¿Quién presentó más proyectos de ley? Por ejemplo, Marcelo Holguín, 20 proyectos. Pero si nosotros analizamos las cifras de Holguín, por ejemplo, vemos que una gran cantidad de proyectos son reformatorios. 16 de los 20 proyectos son reformas de leyes vigentes. Eso nos hace pensar que posiblemente los legisladores no están presentando leyes nuevas que buscan regular algo novedoso. Remiendos. Usted lo ha dicho, esa es la palabra, remiendos de leyes, un punto, una coma, y ahí es donde atacamos. Y tenemos otro indicador, por ejemplo, de Marcelo Holguín, por topar un caso, por ser la legisladora que más ha presentado proyectos de ley. 3 proyectos de ley tienen apenas un artículo de esos proyectos, de los 20. 12 tienen de 2 de 10 artículos y más de 10 artículos apenas 5 proyectos. De ahí tenemos a Luis Almeida con 15 proyectos, Dina Farinango con 14, Ángel Maigta con 14, Natalie Viteri con 14, Ricardo Vanegas 13, José Chimbo 12, Manuel Medina 12 y Lucía Plasencia 12. Son quienes más han presentado proyectos de ley. Ahora, quienes nos han quedado debiendo, por ejemplo, Coms Córdoba de UNES no ha presentado ningún proyecto de ley. Es una atribución y una responsabilidad presentar proyectos de ley. Coms no ha presentado. Hay el caso de Roberto Cuero, y voy a permitirme hacer un paréntesis. Nosotros en nuestro informe registramos que Roberto Cuero no presentó proyectos de ley. Pero sucede que 3 días antes, más o menos, de que nosotros lanzamos el informe, él nos puso en redes sociales, yo sí presenté un proyecto de ley, pero 3 días antes. O sea, justo ya cuando se iba a cerrar el informe, presentó un proyecto de ley. No quiero decir que fue por nuestra incidencia, digamos, pero me parece extraño que justo al último, ya cuando se acaba el segundo año de la legislatura, recién voy a presentar un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Entonces es cuestionable esa conducta, ¿no? Óscar Arcentales, titularizado, no ha presentado proyectos de ley. Caterina Estrada, titularizada, tampoco. Pablo Muentes, tampoco. Mabel Méndez, tampoco. Bolívar Remache, tampoco. Y Mónica Salazar, no han presentado proyectos de ley. Yo recién les escucho. Y hay un fenómeno interesante, y gracias por topar el tema. Sucede que llegan los legisladores a ocupar una curul y luego se van a otros cargos. Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, por ejemplo, que fueron legisladores, pero Pavel es el caso más nombrado, ¿no? Él renunció a su curul y dejó a su suplente. Entonces, si nosotros vemos desconocidos en la asamblea es porque son suplentes que se han titularizado. ¿Cómo hacer? Y ojo, ojo a la gente. A lo mejor estos caballeros y otros van a postularse otra vez para ir a la Asamblea Nacional, porque parece que es un buen negocio. Yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para corregir esta cosa? No vamos a revertir, porque los parlamentos, como son lugares de debate, de enfrentamientos, de tesis políticas, ideológicas, y también la dispersión. Pero ¿qué se puede hacer desde dentro de los partidos, dentro de la sociedad, dentro de la academia, para cambiar esta lógica, esta dinámica? Yo creo que la respuesta corta es cultura política. Lo que estamos haciendo hoy es cultura política. Estamos conversando sobre un tema político, estamos transmitiendo a la ciudadanía una idea, quizá la ciudadanía la acepte o no, pero cultura política es la vía, y sobre todo los partidos políticos. Si usted pregunta a los candidatos actuales, a legisladores, algunos, y a otros a presidente, ¿qué opinan de la política? Tal vez le digan una respuesta que a mí me espeluzna: yo no soy político. ¿Cómo no va a ser político y está participando en política? No tiene sentido. Hoy en día política es una mala palabra, cuando política debería ser la palabra más importante en el país, porque la política hace la sociedad, la política hace la economía, la política hace la educación. O sea, la forma en la cual, incluso los medios de comunicación, pasan a través de la política, obligatoriamente. Yo creo mucho en la libertad de expresión, pero hay Estado que va a ayudar a la libertad de expresión o a limitar la libertad de expresión. Hay que politizar a la sociedad, en el buen sentido de la palabra, para hacer una política transparente, honesta, y que la política sea el medio o el instrumento para solucionar los grandes problemas de la sociedad y cambiar la vida, en este caso, de los ecuatorianos. Roy, con esto termino. No sé si a título de mensaje, de reflexión, de colorario, lo que sea, ¿qué les pedimos a los electores este 20 de agosto? Por favor, para que a la vuelta de la esquina no estemos lloriqueando y nosotros somos parte del problema.
Yo llamo la atención a la ciudadanía y le pido que haga un voto informado. Más que un voto, digamos, ideológico, un voto informado. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos la herramienta del Internet. Es tan sencillo como meterse a la Fiscalía General del Estado, poner los nombres o los apellidos del candidato y ver si tiene procesos judiciales. En el SATYE, que es el tema de la función judicial, ver también. Ver si ha pagado impuestos, por ejemplo. Si sabemos que un candidato es millonario y no ha pagado impuestos, nos hace ruido. Ver al Observatorio Legislativo, por ejemplo, ver este programa, enterarse, informarse. Voto informado es la clave para elegir de mejor manera a los candidatos. No podemos decir y ser maniqueístas diciendo todos los partidos son una porquería, todos los candidatos son malos. Debe haber muy buenos y tratemos de hacer el esfuerzo de encontrar a los buenos perfiles. Quizá nos puedan ayudar a tener una mejor asamblea. Y discriminar las redes sociales, los TikTok, porque ellos no deben elegir por nosotros. Y ahí no está la verdad, que debemos encontrar todos aquellos que vamos a las urnas cada vez que somos convocados, porque democracia es más allá de las urnas, más allá de ese papelito. Señoras y señores, gracias a Roger Celi, dirigente, miembro del Observatorio Legislativo, por darnos estas luces y comentar aquí de lo que pasa en los parlamentos y en nuestro Parlamento ecuatoriano. Señores, volveremos a seguir hablando. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.